Amén. Padre soberano, Rey eterno de Israel, te damos gracias por esta noche que nos permites compartir como Ejad para aprender de lo que tú nos permites estudiar, que es tu santa palabra. Bendice la vida de nuestro pastor Jacob, sus pensamientos, la clase que va a dar el día de hoy, el tema, que tu Shejina sea estando sobre esta clase y sobre el tema que vamos a estudiar, Padre Rey soberano. Te agradecemos porque nos permites estudiar tu santa palabra y porque también nos permites conocer la historia de tu pueblo santo que también nos reúne a nosotros, Padre. Te lo agradecemos y te lo hemos pedido en el nombre santo y poderoso. Perdona, me fui a coger el mouse y pausé la grabación, pero ya quedó otra vez activa. Baruch Hashem. Gracias, mi hermana Valentina. Bendito el Eterno. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, luego de todo de esta semana y de las anteriores clases que hemos tenido, ya tiene que ver más parte de la historia civil y cultural de nuestra amada tierra de Israel, y es la reconstrucción del templo. La duración del segundo templo de Yahweh comprendió desde el año 530 antes de la era común hasta el año 70 después de la era común. Entiéndase que la era común se refiere a lo que conocimos anteriormente como antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, fue una época que entonces concluye desde el año 530. Inicia desde el año 530 y termina en el año 70 después de la era común. Durante este periodo se formaron las sectas de fariseos, saduceos, esenios y celotes. Primera tarea. ¿Qué eran estas cuatro corrientes? Fariseos, saduceos, esenios y celotes. El periodo del segundo templo terminó con la primera guerra judeo-romana y la destrucción romana de Jerusalén y del templo. Es decir, todo lo que sucedió con la destrucción del templo se dio cuenta o sucedió con la destrucción romana para el templo. Pero hay tres personas, tres reyes importantes que vamos a tocar el día de hoy. Generalmente después de que empezamos a ver la historia de los reyes y ya de la historia como política del pueblo de Israel, tenemos que batallar con muchos nombres. Por eso es necesario y es importante, sería genial que cuantas veces podamos repetir estas clases, bien sea porque veamos las grabaciones y todo esto, lo podamos hacer, las podamos repetir. Y en la reconstrucción del templo vamos a tener tres hombres, tres nombres muy importantes: Ciro, Darío y Atarjerjes. Ciro, Darío y Atarjerjes. Teniendo en cuenta estos tres nombres, vamos a empezar a desenlazar o desarrollar la historia. Perdón, tengo una alergia porque acabé hace poco de entrar a la casa y estaba haciendo bastante frío afuera. En el primer año del rey Ciro, que era rey de Persia, Yahweh puso en el corazón del rey adelantar la construcción del templo de Yahweh que se encontraba, como siempre, en Jerusalén. Y la liberación de los hebreos que también estaban cautivos. O sea que esto sucedió en el reinado de Ciro. ¿Quién era Ciro? El rey de Persia. Y acordémonos que todos los judíos que estaban, valga la redundancia, en Jerusalén y que hacían parte de la tribu de Judá, estaban o fueron tomados cautivos para hacerse esclavos. Fue allí donde, creo que fue en esta época donde se escribió, sí, donde se escribió el Talmud de Babilonia. Para esta época se escribió el Talmud de Babilonia. Mm, Entonces, ojo ahí con ese dato. Ya sabemos que el Talmud de Babilonia fue escrito
en la época del exilio. Teniendo en cuenta que las épocas quedaron en Jerusalén, o las personas que quedaron en Jerusalén eran personas de la clase más pobre que había en la clase del sur, quienes eran originarios del idioma, se me olvida en este momento, el arameo. Eh, el arameo fue el idioma que era el idioma que predominaba entre la clase más pobre de la tierra de Jerusalén. Ciro ordenó que fueran entregadas todas las pertenencias que habían sido saqueadas del templo, puesto que al haberse dado el cautiverio o sí, el exilio babilónico que afectó directamente a la casa de Judá, tomaron todos los elementos que habían en el templo. Acordémonos que vimos cómo el rey que estaba en aquella época en la casa de Jerusalén reinando, que no me recupera, me buscamos aquí el nombre, creo que era Ezequías, creo que fue Ezequías el que mostró todas las pertenencias que habían en el templo. Sí, fue Ezequías. Mostró todas las pertenencias que habían en el templo al hijo del rey de Babilonia. Tomaron ellos cautivos y tomaron por preso o como por botín de guerra todo lo que había allí en el templo. El arca de la alianza fue escondida por Jeremías, por el profeta, antes de que se diera este gran saqueo por parte de Babilonia. Todos ellos regresaron entonces cautivos y finalizaron entonces con el reinado de Ciro los años que fueron esclavos en Babilonia. Mi hermano Eliyahu, corto, preciso y conciso. Gracias. Sí, amado pastor, solamente si eventualmente queda un tiempo, me gustaría ampliar un poquito en el tema de las diferencias entre el Talmud babilónico y el de Jerusalén. Ok. Finalmente, luego de que son retornados todos los implementos del Beit HaMikdash y del arca, perdón, del tabernáculo, del templo, la construcción del templo empezó a ser encabezada por un hombre que se llamaba Yeshua o Yahoshua, hijo de Yotzadak, y los hermanos de él, que eran sacerdotes, que eran Zorobabel o Zerubabel, como es llamado en hebreo, hijo de Shehatiel, además de sus hermanos, quienes realizaron como primera construcción el altar. Finalizando la construcción del altar, voy a destacar aquí la cámara mía para que quede en el video. Finalizando la construcción del altar, celebran entonces la primera fiesta, que fue la fiesta de Sukkot. Esto está en el libro de Ezra, capítulo 3, versículo 4, a partir de ahí. En el segundo año del regreso de ellos a Jerusalén, nombraron levitas de 20 años hacia arriba para que supervisaran la construcción del templo. Fue cuando pusieron entonces los cimientos del templo y los sacerdotes tocaban las trompetas, tocaban los shofares. Los hijos de Asaf iniciaron a tocar címbalos y todo el pueblo entonces danzó y regocijó como les había dicho el rey David. Cuando los que habían conocido el primer templo vieron esto, lloraron en una voz impresionante y muchos gritaban de alegría. Fue entonces cuando se levantaron los enemigos de Yahudá y Biniamín, que eran quienes estaban allí en la tierra, y oyeron que ellos habían regresado y habían empezado a reedificar el templo. Entonces, todos estos se acercaron a Zorobabel, que era como quien estaba dirigiendo la obra, y les pidieron que les dejara participar en la construcción del gran templo. Pues resulta que nosotros sabemos que no puede nadie más construir el templo ni hacer obras de esta construcción, sino para aquella época los levitas, como lo era Zorobabel y Yahoshua, quien estaban reedificando el templo. Entonces ellos respondían
respondieron de que a ellos no les incumbía o no les pertenecía a ellos el placer o el honor de construir el templo, porque era trabajo únicamente de los levitas. Y eso fue un decreto que promulgó el rey Ciro de Persia. Entonces vemos aquí el papel importante que juega el rey persa al permitir o al avalar la construcción del templo. La gente del país, pues por envidia y por todo lo que podríamos mirar, y de pronto también existían intereses políticos y religiosos dentro de lo que se estaba presentando aquí, que era la construcción del templo, empezaron a comentar y a murmurar de que no les dejaron construir el templo y empezaron a hacer malos comentarios para que los hebreos pues se terminaran como desmotivando. Sobornaron entonces a los ministros que eran aledaños o del gobierno del rey Ciro, inclusive hasta el reinado del rey Darío, para que se detuvieran las construcciones del templo. Viene luego acá, durante el reinado del rey Asuero, nuestro rey Asuero, bueno, no nuestro rey Asuero, sino el rey Asuero de nuestra historia, que enviaron una carta acusando a los judíos. Entonces, esto sucedió durante el reinado también del el rey Atarjerjes, ya que viene la segunda parte de la historia o el papel que le corresponde al rey Atarjerjes, que era el gobernador de Reúm, o mejor dicho, el gobernador de Reúm y quien era su secretario, se llamaba Simsai, escribieron una carta en contra del rey de Jerusalén donde los acusaban de rebelión. Esto está escrito en el libro de Esdras 4, del 11 al 6. La respuesta del rey Atarjerjes fue inmediata al darse cuenta de esto, y ordenó que se detuviera la obra. Esto está escrito en Esdras 4, del 17 al 12. De esta forma fue como se logró detener la obra de la construcción del templo, por sencillamente malos informes que le dieron al rey Atarjerjes. Luego que llegaron a ellos los profetas Ageo, o sea, Hagai en hebreo, y Zacarías, y profetizaron que los judíos que habitaban a Judá, profetizaron a ellos en esa época. Por ese tiempo, Zorobabel y Yeshua iniciaron nuevamente la construcción del templo, ayudando así a los profetas. Por aquella época reinaba entonces el rey Darío. Aquí viene ahora sí el rey Darío. Y un gobernador, pues que era un hombre muy poderoso y quien había dado la orden de no continuar en la construcción del tabernáculo, y pidió que llevaran la información al rey Darío por medio de una carta. Y esto está escrito en Esdras 5, del 7 al 17. El rey Darío, lo que leyó en esta carta era pues una petición acerca de lo que había, lo que había ordenado el rey Ciro, acerca de que se empezara a adelantar la construcción del templo y todo esto, y lo que había sucedido con este Simsai y el rey Atarjerjes. Inmediatamente Darío, tan pronto leyó esta carta, ordenó que buscaran los archivos de Babilonia. En aquella época existían libros documentales que se llamaban los libros de las crónicas de los reyes. En estos libros se documentaba todo lo que tenía que ver con lo que había sucedido en el reinado, lo que había pasado, y encontraron en ellos un rollo que se llamaba Memorias. Esto está en el libro de Ezra, capítulo 6, versículo del 3 al 5. El rey Darío no se quedó callado, inmediatamente ordenó que leyeran
los documentos que estaban ahí. Y al gobernador le dio la orden de que diera vía libre a la construcción del templo. Inmediatamente el rey Darío manifiesta que todo su reinado y todos sus recursos debían ponerse a disposición de la construcción de la obra del templo. Además, el rey Darío ordena que todo aquel que se opusiera fuera rey. Mire el poder que tenía este hombre, el rey Darío. Fuera un rey o un ciudadano o un emperador, lo que fuera, debía ser empalado. ¿Usted se imagina que un rey pues tenga la posición en ese momento de aseverar semejante sentencia? O sea, si se oponen, lo vamos a empalar, delicadísimo. Se apresuró entonces todo el momento a la hora de que se enteraron de que les habían dado vía libre para construir el templo. Se apresuran todos allí en la casa de Judá y empezaron a hacer cumplir el edicto y terminaron completamente la construcción del templo de Yahweh. Nuevamente consagraron los oficios de los sacerdotes y los sacrificios y los servicios levíticos en el templo para posteriormente celebrar la fiesta de Pesach. Atarjerjes ordenó a Esdras que escribiera un rollo de la Torá. ¿Quién era Esdras? Era un descendiente de Aarón el Cohen. Y se le ordenó a Esdras que regresara a Jerusalén y que todo aquel que lo quisiera seguir, lo siguiera. Mejor dicho, si hay alguien que quiere hacerse discípulo suyo, que lo siguiera. Y se dio aquí el decreto también de tomar oro, todo el oro y la plata que había en Babilonia y las ofrendas voluntarias para que continuara de esta forma el servicio en el templo. Ordenó el rey Atarjerjes también que quien no cumpliera con los decretos de la Torá le iban a otorgar muerte. Esto me acuerda acerca del testimonio de Daniel cuando él atestigua de que Elohim era el Elohim viviente, él era el Elohim sobre toda la tierra, el Elohim sobre todos los Baalim. El destierro además también fue una opción concertada o contemplada para que se sucediera para todo aquel que incumpliera con los decretos de la Torá. Aparte, también se dictó como sentencia que todo aquel que no cumpliera con la Torá, además le iban a confiscar todos sus bienes o que pues si no tenía bienes, pues lo iban a condenar a la prisión. Fue aquí cuando sumo sacerdote Ezra llegó a Jerusalén y luego de descansar durante 3 días recibió una noticia que le provocó cólera a Ezra, quien inmediatamente al escuchar esta historia o al escuchar esta noticia rasgó sus vestiduras. Imagínense lo siguiente, arrancó los cabellos de su barba, pues de su cabeza. Tremendo. Qué dolor. Los hijos de Israel no se separaron de los demás pueblos, sino que más bien empezaron a emparentar con ellos, tomando mujeres de los pueblos aledaños. Acordémonos que esto era algo que prohibía completamente la Torá. Habían separado todo lo que para ellos decían, o sea, era como prácticamente el sacrificio o la desobediencia de Saúl. Cuando Saúl fue a la guerra y el Eterno le dice, no tome nada de lo que hay allá en esas tierras de Amalek, sino que destruya todo completamente. Y a Amalek le pareció bien que él podía llevarse unas cuantas cosas. Lo mismo estaba sucediendo aquí. Todos los hijos de Israel empezaron a buscar mujeres o venir con sus mujeres de que habían tomado de otros pueblos.
el sumo sacerdote Ezra clamó a Elohim con todo su furor y un hombre vino a Ezra proponiéndole que las mujeres que habían tomado las fueran dejando para no seguir contaminándose con otros pueblos. Fue entonces cuando el profeta Nehemías, por otro lado, adelantó la construcción de un muro que fue concedido a petición de él al rey Atarjerjes. Él lo que quería era prácticamente, en Nehemías, lo que quería precisamente era blindarse y protegerse de sus enemigos. Habían muchas personas, muchos pueblos que tenían intereses políticos y religiosos en la tierra de Jerusalén. Sabían que allí predominaban gran parte de los negocios y que eran tierras, que son tierras muy productivas, que se concentraba una gran cantidad de tesoros y riquezas por las cantidades exorbitantes de riquezas que habían en el templo de Jerusalén. Había mucho que la tierra de Jerusalén podía brindar a las personas que estuvieran allí. El rey Atarjerjes dictó el decreto e inmediatamente ordenó que se construyera el muro de Jerusalén. El muro muestra, vamos a ver si destacamos aquí nuestra, nuestra hermana. Ahí está. Todo lo que tú ves atrás, Valentina, ahí de la ventana donde estás, voltea a mirar para atrás. Todo lo que tú ves ahí de ese muro que está ahí hace parte del muro de Nehemías. Para un dato curioso, el muro de Nehemías, voy a pedirle el favor a la hermana, vale, que por favor se haga a un ladito para mostrarles a las personas. Este muro que ustedes ven ahí duró en construirse ya, pues porque al parecer se cerró la ventana. Eso. No, ya está bien. El muro que ustedes ven ahí, como dato anexo, se construyó en 52 días, iniciando sus labores cuando salía el sol y cuando salía la luna dejaban de trabajar. Impresionante, 52 días. Otro dato curioso adicional de esto, sus hombres trabajaban con una sola mano porque la otra la tenían en la espada, puesto que sus enemigos se encontraban dispuestos a atacarlos de una forma implacable, una forma inmediata. Fue así que concluyó la construcción del segundo templo en Jerusalén. Mi hermano Eliyahu, tienes la palabra. No me diga que se le olvidó. No, yo no pregunté nada ahorita. Mi hermano Eliyahu, me preocupa. No, 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 yo pregunté lo que te dije ahorita del Talmud, pero Eso. no. ¿Te hago la pregunta de nuevo? No, me dijiste que querías aclarar cuál era la diferencia entre No, el no, Talmud. quería que nos ahondaras un poquito el tema. Ok, la diferencia que existe entre el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia básicamente son los tiempos de haberlos escrito, ¿sí? Y las diferentes interpretaciones, pero a la final los dos apuntan a las mismas conclusiones. Ok, pero viéndolo desde la óptica de, digamos, de preservación de la Torá, ¿cuál se mantiene más fiel a lo que el Eterno estableció en el Sinaí? ¿Cuál se mantiene más fiel? Es que definitivamente tendríamos que definir que el Talmud, pues el Talmud es un libro que relata anécdotas, relata discusiones rabínicas acerca del mandamiento. El Talmud, nada de la literatura judía son libros que tú debes tomar como doctrinas, ¿sí? Es por eso que debemos hacer la diferencia o la distinción de
pues de las escrituras que tenemos tanto en la palabra directamente como, como que pues lo que tenemos como apoyo dentro de de la exégesis y de lo que podemos utilizar como herramientas. Básicamente, digamos que para profundizar un poquito más, el Talmud de Jerusalén, mm, ya les apoyo ahí con eso, mis hermanos. El Talmud de Jerusalén fue conocido pues también como el Talmud palestino. Fue una conexión acerca también de tradición oral, y esto se escribió de la siguiente forma. Fue escrito luego de que se redactara la Mishnah por algunos judíos que vivían en Siria y en Palestina, que era pues dominada por los imperios romanos. Mientras que el Talmud de Babilonia se escribió cuando existió el exilio babilónico en la casa de Judá. El Talmud de Jerusalén más o menos se originó en Tiberíades, en una escuela de Johanan Bernapa, creo que era Bernafa o Barnafa, y era pues una recopilación de enseñanzas de las escuelas de Tiberíades. Si tú me preguntas a mí con qué Talmud me quedaría yo preferiría el Talmud de Babilonia antes del Talmud de Jerusalén. Y alguno de esos valida, digamos, por ejemplo, ahorita que se acerca, creo que es mañana lo de Purim, como una fiesta principal, o No, no ninguno. O sea, todo el Talmud y la Gemara y todo esto hacen parte de discusiones rabínicas que se sostienen para cumplimiento de los preceptos. Más o menos yo asimilo el Talmud como cuando hay un juicio y está la persona ya de la máquina de escribir, o del computador ahora, máquina de escribir. Estoy viejo, estoy así de viejo. Ahorita están pues ellos escribiendo y redactando todo lo que hay en el juicio. Más o menos yo creo que el Talmud debió haberse escrito pues así, gracias, pastor. Baruch Hashem. Bueno, mi hermano Julián, que me preguntaba que cuáles son los nombres de la escuela, son fariseos, saduceos, esenios y celotes. Es importante que para la siguiente y última clase tengamos en cuenta qué eran estas estas cuatro corrientes, porque hay una corriente de ellas que se desprendió de lo que sucedió con los macabeos, y pues la retoma de Jerusalén. Familia, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pastor, los saduceos eran los que creían en la reencarnación, ¿cierto? Sí. ¿Alguien tiene una pregunta de esta clase? Pastor, Dímelo. es que me quedó sonando mucho lo de que el arameo era el idioma que predominaba entre los más pobres de Jerusalén. ¿Tú me pudieras explicar un poquito más de eso, de los idiomas? Porque pues sé que es el arameo, el hebreo, entonces no sé cuál fue primero, qué fue lo que pasó. Claro que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta, les voy a adelantar porque esa pregunta inmediatamente me lleva al tema de la siguiente clase. Existían clases que eran política, religiosa, económica y todo mente, más opulente en la época del primer siglo, que eran los fariseos y los saduceos. Eran personas que eran muy adineradas y eran las únicas personas que tenían el acceso al estudio, ¿sí?
al estudio, a la escritura. No todo el mundo sabía leer. Fíjate tú que a veces ni los reyes, en ocasiones ni los reyes sabían leer, porque los reyes antes pedían que le leyeran las crónicas de los reyes. Por ejemplo, el rey Asuero pedía que le leyeran las crónicas de los reyes cuando no podía conciliar el sueño. El rey Atarjerjes también pidió que le leyeran las crónicas, el rey Darío. Entonces no todo el mundo tenía el don o la capacidad de ser letrado. No todo el mundo podía estudiar. Y la escritura, el hebreo estaba escrito, la escritura estaba escrita, valga la redundancia, en hebreo. Entonces no todo el mundo tenía la capacidad de leer los rollos de la escritura, sino los escribas y los fariseos. ¿Por qué los fariseos? Porque los fariseos conformaban la élite sacerdotal o la élite religiosa impuesta y paga por Roma. Roma era quien pagaba los sacerdotes que él quería poner en el templo en Jerusalén. Entonces, quienes no hablaban hebreo, quienes no tenían esa capacidad económica de estudiar o esas corrientes o vamos a decir esas influencias, mm, hablaba arameo, ¿sí? El arameo pues era el idioma, pues vamos a decirlo así, de la gente corriente, de la gente que no podía estudiar, que no podía aprender a hablar en hebreo. Hoy en día sucede algo similar entre el yiddish y el hebreo. El yiddish es una lengua, que es una lengua, pues vamos a decirlo, que data más o menos del tiempo de todo lo que sucedió en Alemania, el Holocausto. El yiddish es una mezcla entre hebreo y entre alemán. ¿Por qué no se habla hebreo dentro de las comunidades ortodoxas y ultraortodoxas? Porque ellos dicen que ese idioma está prohibido y el idioma hebreo solamente se puede hablar cuando se está leyendo la Torá o cuando se está hablando de Torá. De lo contrario, solamente hablan en yiddish. Pero en cuanto al contexto, digamos, lingüístico del primer siglo, lo que sucedía entre el hebreo y el arameo era eso. ¿Te quedó claro? Bueno, sí, pero mi pregunta también es, o sea, ¿al tiempo eran los dos idiomas? O sea, en el Sí, mismo tiempo era arameo y en el mismo tiempo era hebreo, ¿sí? sí, en el mismo tiempo. Ah, ok. Ven, y otra pregunta es que tú ahorita dijiste que los fariseos, o sea, eran pagados por Roma, ellos eran los que estipulaban quiénes iban a estar en el templo. Entonces mi pregunta es, ¿ellos entonces no eran descendientes de Israel? Eh, O sea, podían, no eran po- de po- ninguna tribu. podían haber sido judíos o no, eso es improbable, pero que no eran los sacerdotes que debían estar por aquel momento oficiando en el templo, eso es claro. Quien era de la línea sacerdotal para la época de Yeshua, pues era Johanán el Inmersor, quien era hijo de Zacarías, no me acuerdo bien cómo es sí, Zacarías el levita, ¿sí? Zacarías el levita, de allí era de donde venía Johanán el Inmersor, y al no estar no estar Zacarías el levita, quien debía suceder o quien debía tomar el lugar de sumo sacerdote en el primer siglo era Johanán el Inmersor. Por eso nosotros vemos que Yeshua no fue donde Caifás a hacer su tevilá, a hacer su inmersión, sino que fue donde Johanán el Inmersor. Y le dice lo siguiente, Johanán le pregunta, tú vienes a mí a que yo te haga la inmersión cuando yo soy quien debo ir a ti. Mira inmediatamente lo que está haciendo Johanán el inmersor y está reconociendo el sacerdocio de Yeshua. Le dice, permítemelo por ahora. Dice, ese por ahora es importantísimo porque en el momento en el que él hiciera esa inmersión para él, inmediatamente Yeshua quedaría como el sacerdote o quien sucedería a Johanán el inmersor.
cuando dice permítemelo por ahora porque es necesario que se cumpla todo lo que está en la escritura, y Yohanan le hace su inmersión, es aquí cuando Yeshua se posiciona. Y es por eso cuando está enfrentado con Caifás, el sumo sacerdote, que él lo enfrenta de esta forma diciéndole, te conjuro por medio de, por juramento o bajo juramento del Dios divino que me digas si tú eres el Hijo de Dios o si eres Dios. Inmediatamente Yeshua le responde en hebreo, Anojí. Cuando él le dice Anojí, Caifás rasgó sus vestiduras. Inmediatamente Caifás, al rasgar su vestidura, ha roto el mandamiento levítico, porque todo sumo sacerdote que rasgara sus vestiduras o que se le rompiera el borde del vestido quedaba inhabilitado inmediatamente del sacerdocio. Y ahí es cuando Yeshua, entonces, digamos que en un campo espiritual, toma autoridad también sobre Caifás y le dice, y ahora yo te digo que verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Elohim. Guas, o sea, como que de una vez le dijo, viejo, usted se acaba de inhabilitar como sumo sacerdote, perdió su lugar, ahora soy yo el Cohen. ¿Qué se me hizo mi hermano? Ya. ¿Me escuchaste? ¿Me entendiste? Sí, señor, gracias. Baruch Hashem. Muy bien, voy con el hermano Rubén tenía la manita levantada, mi hermano, corto, preciso y conciso. Sí, señor. Sí, señor. Aprovecho para saludarte inicialmente y para hacer una aclaración. Que el Targún es la versión aramea de la Biblia hebrea. Y Targún simple significa interpretación, que no lo debemos confundir con el Talmud. Targún es la versión aramea de la Biblia hebrea. Gracias. Gracias, amado. Mi hermana Julia. Buenas noches, Pato. Quería hacerle una preguntita que siempre la he tenido como que usted dijo al inicio que Yeshua, no, que las personas hablaban el arameo, eran las personas que, por ejemplo, estaban como que menos en una clase social más baja, ¿cierto? Sí. Entonces, nuestro amado Yeshua hablaba, su idioma era hebreo. Hebreo y arameo. A las dos. Entonces él cuando con los fariseos, los saduceos y estas, ¿hablaba los dos o? Sí, él se entendía en los dos idiomas porque pues precisamente cada vez que los fariseos venían a acusarlo o venían como a tentarle o a ponerle ahí su zancadillita, mira cómo pues él logra mantener una comunicación fluida con ellos, ¿sí? Sí, sí, Entonces sí. Yeshua hablaba tanto el hebreo como el arameo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Es todo un gusto, mi hermana. Bueno, familia querida, hermosos todos, estar ahí pendientes de las clases de Baruch Hashem. Mañana, la siguiente semana es nuestra última clase, así que los animo, ya nos queda nomás una clasecita, una pequeña tareita, no es mucho, no es muy larga. Entonces, bueno, voy a terminar aquí la grabación. Si se perdieron algo, si quieren aclarar algo, pueden mirarlo ahí en la lista de reproducción. Pero Hashem, terminamos aquí.